Desde niño se acostumbró, tratando de entender a aquellos que los dominaban la banda oriental, desde niño se acostumbró a leer los labios de los que hablaban, de los que le hablaban, como si quisiera saber de dónde salían aquellos ruidos ajenos, cortantes y secos, que lastimaban los oídos y le retumbaban la cabeza. Sonaban diferentes al canto de los pájaros, celebrando la calma o anunciando alborotados un peligro, al chiflete del viento entre las cañas, al rum del río bajando del torrente, al golpeteo de los cascos en estampida, o al rugido del yaguareté en la noche que interrumpía el sueño y helaba la sangre. Son bellísimas las alusiones que haces a la naturaleza, pero son fuertes, densas, y yo creo que lo que tiene eso que acentúa, pienso, de alguna manera acentúa el desgarro, ese extrañimiento, ese arrancar a aquellos seres de ese ámbito que era el ámbito natural. Una cita más, nada más, y terminamos. Tacobé había servido a las órdenes de don Frutos, quien tenía alto aprecio por la Barquilla de Mocetón, que más de una vez había dado pruebas de conocer el terreno como la palma de su mano. No había camino, recoveco de los ríos, quebradas, pasos ocultos, montes intricados, ni macizos de cañas que el indio no recordara. Sin desmontar el caballo era capaz de seguir un rastro por leguas y leguas, con la precaución del que ventea el peligro de lejos. El texto sigue. Yo creo que la naturaleza, reitero, como un trasfondo, como un telón de fondo, como un aura que acompaña ese transitar de aquellos seres que son arrancados de ese mundo, y no en vano lo dice en el texto, los llevan y los traen a esta malolienta Montevideo, sucia, con seres que hablan un idioma que no se entiende, con hábitos, porque claro, el brujo sigue tratando de preparar los yuyos, porque era natural a su vida, simplemente, pero claro, eso causaba escándalo, especialmente me imagino a los curas de la época. El estilo entonces y la naturaleza creo que son el soporte para un texto que comienza con aquella historia de esos indios transitando desde los entrañas mismos de los montes de la banda oriental hasta París. Pero la historia sigue por otro lado, cada lector lo va a descubrir y realmente se dispara por un lugar bastante, muy imprevisible, y hay muchas resonancias al respecto. Pero eso es harina de otro costal, seguramente Claudio podrá aportar algo más. Gracias. Bueno, yo parece que parado, digamos, por la memoria de Paco Espínola, que hoy estaría cumpliendo 122 años, porque hace así que del 1, en 1901, ¿no? Ella pone cara de duda a mí. Si ella pone cara de duda, a mí me... ¿Eh? ¿Del 1 era? Creo que sí. Si es del 1 estamos bien con el 22. Pero bueno, ya a esta altura el cúmulo, pasando los 120, ya puede ser cualquiera. No le hacen. Pero bueno, amparado. Yo lo primero que quiero contar es que con Milton tenemos unos encuentros quincenales, mensuales, ¿no? De largas charlas, que no es como podría inferirse que esté sembrada de literatura, no. Está sembrada de un fértil chusmerío aprendido en nuestros respectivos pueblos. En Pan de Azúcar no se daba eso, por el centro de Minas y Piriápolis, Pan de Azúcar de pueblo, ese espionaje servil, digamos, de vecinas, vecinos, al servicio de algunos dioses, aprendidos en épocas, en esos años febriles, en que las disputas políticas se dirimían a volanteadas o encañonando, o en mesas de madera discutidoras donde se escuchaba
el ruido del golpeteo de las bolas de billar y por ahí algunos gritos de timba y el espantoso olor de creolina mezclado con urea de cualquier boliche que se precie. Bueno, Fornaro obtuvo hace mucho tiempo sus credenciales de vida y sus credenciales de escritor, de intelectual, en cosas que arrancaron en forma paralela, pero en algún momento se juntaron y esa línea siguió. Cualquier curiosidad al respecto puede consultar La vida por delante, donde parte de esto que está contado. Él tuvo suerte y la buscó, no tuvo suerte y se la buscó, pero lo que da como consecuencia todo esto es que él sabe lo que hace. Digamos, es un poco lapidario esto, ¿no? No siempre sabe lo que hace cuando escribe. Y se nota claramente en esta formidable novela donde él extremó, para mi gusto, esa sabiduría. Hay un hilado finísimo de las palabras, como decía Alcides recién. Hay un tremendo atractivo en el relato. En la historia que detalla el destino de nuestros 4 charrúas y una especie de convicción ucrónica de una hipótesis final muy verosímil. Para eso hay que hablar de la novela. ¿Saben que en esta cosa de estos lugares donde nos juntamos a conversar y que a veces sí, por supuesto que la literatura se filtra, yo salí de una duda formidable que tiene que ver con un mito. Yo había leído un antropólogo uruguayo que en uno de sus libros que hablaba de los charrúas justamente terminaba diciendo que en algún momento Mitterrand había dicho que él tenía sangre charrúa, corría por sus venas. Y este antropólogo hacía un detalle antropomórfico, digamos, del rostro de Mitterrand, donde en realidad lo que decía era cierto. Un tipo de pómulos salientes que podía denunciar tal vez un pasado indígena, un pasado charrúa. Y se lo comenté al Pastilla hablando, y él se empezó a reír y me dijo, bueno, en realidad eso es un mito que tiene origen y se conoce a los responsables. Los responsables eran 3 ficcionadores, mentirosos, imagineros, novelistas, testimoniadores, entre los cuales naturalmente se encontraba el Pastilla. Digo, un gran responsable de toda esta corrida en torno a Mitterrand, que la propia Danielle Mitterrand tuvo que salir a desmentir en un momento de que eso no era así. Y que el pronunciamiento de Mitterrand tenía que ver porque en algún momento su familia había tenido tierras en el Uruguay, en el litoral de Chile. Bueno, a mí me disgusta mucho cuando la crítica literaria, de la que va quedando, digamos, hace una alusión positiva sobre lo que sería la lectura rápida de un libro. Digamos, ¿por qué? Porque, bueno, yo no sé si es una virtud literaria que se lea rápido. Digo, eso hace suponer de que en realidad uno puede prospectar libros en un futuro, novelas escritas con emoji, por ejemplo, que se lee muchísimo más rápido y no jode a nadie, ¿no? Es como decir, dale, sentate, lee lo que te sacas rapidito esto de arriba. Bueno, la literatura es otra cosa, pienso yo. Sin embargo, cuando la literatura es buena, la rapidez o la velocidad depende del paladar, es fantástica. Y en este caso, en este libro,
pasan dos cosas en una historia improbable. Mientras uno lo lee, realmente yo la primera vez que la leí en una sentada. La leí muy rápido. Pero cuando terminé, quedó demorada. Y quedó demorada y dando vueltas. Yo le decía al Pastilla, es como haber leído a Norman Mailer, por ejemplo, y recordar a Proust, ¿no? Digamos, por esa cosa que tenía que quedarte mordiendo, porque se las ingenia para rápidamente, concisamente, meterse con los detalles, con la hediondez, que es una cosa presente, no solamente en Montevideo, sino en esa bodega donde son transportados los 4 charrúas. También el aire fresco de la borda, cuando logran salir en ese viaje al infinito que hacen, ¿no? Imaginen ustedes qué pasaría por la cabeza de esta gente ante ese mar infinito, sin, digamos, con horizontes descollantes. Las calles de París, los callejones de Lyon, los forzudos del circo, la piel del cacique de Baimaca, Perú, del brujo Senaqué, de la madraza Bullurusa y del conversador Tacuabé. No es un tema menor que haya sido un conversador y que además haya sido un amigo de los caballos. A ese París, a esa Francia, a esos lugares donde fueron empujados al destierro, estos charrúas, y arrinconados en tierras desconocidas por la tisis, el extrañamiento, la brutalidad de una ciencia, empujados por una traición, por una tremenda traición, y por el idioma universal, pestilente también y atemporal, de los negocios mal habidos. En esos confines de Francia se concretó la muerte de Sabelia de la historia, en París. Pero hay, y va destruyendo nuestras arrugas, excepto a Tacuabé. Con él aparece el Lyon, y la imaginación empieza asombrosamente verosímil de esta historia. Del domador de caballos, un experimentador del idioma francés que rápidamente aprende. Vaya a saber en qué libros leyó esto Fornaro, o no lo leyó y lo inventó, pero calza perfecto. Ese hombre que es Tacuabé, seguro que aprendió el francés muy rápidamente. Y si no está escrito en ningún lado, lo escribiste vos, Pastilla, te felicito. Él está, este hombre que supo llamarse Solasol, Laurent, y que termina por participar de algunos momentos en los tiempos intensos que se vivían en Francia. En todo este libro hay dos cosas que me gustaría comentar. Dos temas que se expresan fundamentalmente en la novela y de la cual hablamos en nuestra glotonería carnívora de los mediodías, de los jueves, y que rodean este libro. Sí, porque de esta historia me enteré en un hecho tribal, que fue la primera vez que escuché esta historia. Estábamos volcados sobre nuestros pedazos de carne, de milanga, que yo le decía, porque en una época hubo un pacto
¿no? Herrera llamó el pacto del Chinchulín, ¿no? Aquel acuerdo de ballistas y blancos independientes que terminan fundando ANCAP, creo no equivocarme con eso. Y nosotros creamos el pacto de la Milanga, siempre en la línea de la parrilla. El pacto de la Milanga porque ese pacto es, dejamos que las cosas suceden, hablemos y acompañemos el tiempo. Punto, durará 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, acompañemos el tiempo. Y así fue que me enteré de esta historia. Primero, en esta cosa tribal de estar en torno a una carne asada y hecha milanesa, que no era muy de charrúa, pero bueno, no importa. Y después terminó en una confitería que está al lado de donde vamos, en una, que fue un acto muy francés, porque tomamos un café con un postre. Quiere decir que se redondeó de alguna manera la historia y los hechos acompañaron lo que el Pastilla me estaba contando. El tema de la verosimilitud clave en estas cosas y el tema de la traición. La novela empieza con una cita del Padrino. Le roba a Pouso a Coppola aquello formidable de no es nada personal, son solo negocios. Y uno se pregunta, ¿qué hace esta frase en una novela de los charrúas? ¿No? Pero esa frase se repite 3 veces. Y esa frase es perfecta, como todo el libro, y verosímil como todo el libro, al punto de que uno piensa que el primero en decirla lo dijo antes, no voy a decir quién, pero lo dijo antes y después el padrino le copiaron a este otro uruguayo oriental, digamos, que pronunció la frase. Saben que, como hablamos del negocio, ese despropósito de poner a la mafia americana con los charrúas orientales tiene una lógica diáfana en el transcurso de la novela, porque lo que le sucedió, esa traición que le sucedió a estos charrúas, no fue otra cosa que un pacto de poder mafioso. Entonces la verosimilitud, que es clave, porque una historia improbable que arranca con una serie de datos informados, estudiados, es decir, cuidados de que no erraran una sola pisada en cada una de las cosas que se van contando allí. En un momento entran en la frondosidad imaginaria del Pastilla y hay que seguir ese tren que había nacido. Y el Pastilla lo sigo, cruza la frontera de los datos históricos, de la información, de la investigación, hacia el país de la imaginación sin que nadie lo note, como si ambas cosas fueran parte de lo cierto, de lo real, de lo acontecido. Y bueno, vaya si lo logra. Llegamos al punto así, voy acelerando así porque tenemos que escuchar al autor. Acelerando así llegando al punto de que hubo, solo esto le voy a decir, hubo un charrúa perdido en la barbarie humana, de la cual aprendió, en la cual se formó y que terminó siendo protagonista de esa misma barbarie. Y esto es lo que transforma la novela en tan apasionada, pero tan atrevida al mismo tiempo. No sé si siempre el atrevimiento es un valor literario, pero lo es. Y en este caso,
sin duda. Cuando hablábamos de todas estas cosas que uno pregunta, ¿por qué ellos? ¿Por qué los charrúas? ¿Por qué no el manudo, el manido? ¿Cómo se te ocurrió? Yo qué sé, cómo se me ocurrió, no sé. Pero sí, el Pastilla confiesa tener un vínculo, digamos que un poco encontrado, con ese monumento a los charrúas donde se presentan 4 charrúas desvalidos, víctimas, derrotados. Y en eso hablamos si el ser víctima es una oportunidad para que la posteridad te tenga en ese lugar, o la posteridad te tiene por otra cosa. Y eso desata en él, según lo conversado, tendrá oportunidad de corregirlo si no es así, que mirando esto que a él lo conmovía, él en un momento lee y descubre que Balmaca estaba convencido que iba a poder hablar con Luis Felipe, con el rey, para pedirle 100 hombres y una embarcación para volver a estas tierras a vengarse. Y matar a Rivera. La estaba dejando presionar. Yo, disculpe, te voy a contar el final de la novela porque... de que se iba a vengar. Todos quienes estamos acá lo sabemos y ahora el charrúa lo acaba de decir. Así que es algo en lo que el autor pensó mientras escribía claramente, investigaba y estudiaba, era de Don Frutos. Y me encantaría que nos hablaras un poco de eso. Muchas gracias. Me gusta mucho mejor que la novela. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias por estar y gracias a Alcides y a Flaco Claudio. Como él dice, las conversaciones que tenemos mientras almorzamos, que a veces sobrepasan el almuerzo, hemos conversado muchas veces de esto y entonces me preguntaba por qué. Y yo tengo un problema con el monumento a los charrúas. Ese monumento que pertenece a 3 escultores, a Furet, a Prati y a Lucich, es un monumento. ¿Qué idea tenemos nosotros los charrúas? Es lo que yo me pienso. Es que son invencibles, aguerridos, etcétera, etcétera. Y el único monumento que los representa es el monumento a las víctimas. Y yo le decía a Claudio que ser víctima no es un mérito, y mucho menos para tener un monumento. Es un monumento a la desgracia. Cuando a nosotros nos dicen la garra charrúa y los charrúas, esa contradicción siempre la tuve presente. Y luego que me puse a investigar y llegué al esbozo de lo que iba a ser la novela, vi lo que había sido el 11 de abril del 31, la matanza de Salsipuede, cómo se había elaborado, cómo se había trabajado. Y también me dije, pero estas son historias repetidas, porque el presidente de la República, Frutos, Rivera, le estaba dando una mano a los mayas de oro de aquella época. Que tal vez no se llamaran los mayas de oro, capaz que eran los ponchos dorados, o el chiripá de seda, o, como decía el reglamento provisorio, los malos europeos y los peores americanos. El político le hace un favor a los estancieros. La historia se repite, por eso el Flaco dice que es una historia de mafia. Y me interesó mucho Rivera, el gran traicionado de la historia del Uruguay es Artigas, y el gran traidor, a mi parecer, es Rivera. Y yo quería ajustar cuentas, y por eso la mención al padrino,
Por eso lo menciona la magia norteamericana a través de esa película, que es emblemática y que ha servido para otras producciones que siempre indican lo mismo, la traición. A mí me interesa mucho el tema de la traición, porque la vivimos a diario. No traiciona quien quiere, sino quien puede. Y una condición para ser traidor es haberse ganado la confianza del otro. Esa es la aberración de la traición. La novela, el relato largo empieza diciendo que Tacuabé 3 veces oyó esa misma frase. La oyó en Salchipuedes, no es nada personal, son solo negocios, y la oye 2 veces más en Francia. Como decía el flaco, se crió y mamó lo que el blanco o los blancos le ofrecieron. Y fue la traición. Por esto esta novela es una novela de la traición, fundamentalmente. O al menos yo pretendí que fuera. Cada uno después la puede interpretar de otra manera. Hablando de lo que era verosímil, hace 2400 años, meses más, meses menos, Aristóteles separó muy claramente lo que es la historia de lo que es la literatura. La historia trabaja con hechos comprobados. La historia cuenta cómo fueron los hechos. La literatura cuenta cómo podrían haber sido los hechos. Es la tarea de los escritores complementar la historia, enmendar lo que no nos gusta de la historia. Lo podemos hacer, porque si bien esto es una historia improbable, es una historia posible. Claudio tiene una novela que se llama Algo tan luminoso como una derrota. Ninguna derrota es luminosa. Ahora, un escritor puede hacer que una derrota sea luminosa. Esa es la diferencia. El historiador trabaja con cosas creíbles. El narrador trabaja con cosas increíbles. El historiador trabaja con la verdad y el narrador trabaja con lo verosímil, lo que puede ser creíble, lo que yo tengo que hacerle creer a la gente para que eso funcione. Esta historia de los charrúas, que es una historia que las crónicas difieren, que las crónicas son insuficientes, que nunca se sabe qué es lo históricamente cierto de esto y qué es lo inventado. En lo que yo estuve analizando y estudiando, hay una gran nebulosa. Y entonces era el momento de poder hacer algo con los charrúas. Contar la historia que yo quiero contar. ¿Por qué? Porque la historia de los charrúas, tal como está desde Port Rivet para acá, que Port Rivet es del año 1930, 100 años después de lo que ocurrieron los hechos, es insuficiente. Hay mucha leyenda, hay muchas notas de prensa que no son fiables. Entonces se me presentaba una oportunidad estupenda para hacerlo. Y hay un hecho que para mí es clave, que cuando queda solo Tacuabé, cuando ya han muerto todos, incluso su hija Micaela muere en Lyon. Todo esto que estoy contando transcurre en apenas 1 año y medio. Que es la historia que se conoce, desde que salen de marzo en febrero del año 33 acá, hasta que termina en Lyon en el año 34, 1 año y poco. Previo paso por París, por supuesto. Y entonces hay una leyenda ahí de que los lioneses vieron a un indio con un niño,
lo vieron de espalda y entonces suponen que ese era el charrúa y que después se pierde, lo dejan de ver. Pero como resultado, dicen las crónicas, hay un callejón del indio en León. El callejón del indio no existe, yo lo busqué por todos lados y no existe. Es decir, todo es parte de una gran burbuja. Entonces, la historia de los indios es también una historia improbable. La historia que cuentan los historiadores es una historia improbable. Yo puedo, por lo tanto, puedo modificarla en la medida en que yo lo haga creíble, en la medida en que ustedes crean lo que yo estoy contando, que fue así y no fue de otra manera. Esa diferencia entre los datos históricos fiables y verificados y los datos que no, creo que en esa frontera, en ese punto, es donde se generan es donde se genera la chispa que da vida a este relato. El flaco me decía que yo había inventado lo de Baimaca, Perú, de que él quería hablar con el rey. No, está en las crónicas. Dicen que era su obsesión hablar con el rey porque él se consideraba rey, era cacique. Lo mismo el Senaqué que vivía lamentándose. Un año antes que se llevaran los charrúas, habían llevado un charrúa que se llamaba Ramón Mataojo. Se habían llevado a Ramón Mataojo, un capitán Barral, también en francés, también en las mismas condiciones, pero en vez de llevarlo a San Malo, en Francia lo llevaron al Mediterráneo. Y ahí el tipo, pobre francés, pobre charrúa, que además era brutal porque eso se ve, las asociaciones científicas, todos los estudiaban como especímenes rarísimos, cosas tremendas. Y a propósito de Ramón Mataojo, dicen que tenía muchas mujeres. Ahí el señor que anota, ¿no? Pero que cuando se embarcó, se olvidó de ellas. Conclusión: los charrúas no son seres leales a sus mujeres. Esas eran las conclusiones que sacaban. Es como un tipo que lo sacan de la mitad del campo y lo meten en un barco y se olvida de todo. No se va a acordar de las 5 mujeres que tenía, porque además tenía muchas. Y todo es así. Y uno cuando lee, dice, no puede ser, esto es mentira. No puede. Cuando asisten al parto de Muyunusa, van a ver, porque compran la entrada y van a ver con el aval de los especialistas científicos de la sociedad parisina, a ver qué era lo que nacía. Si tenía cola, si tenía garra. Y cuando la oyen llorar, que llora con el llanto de un niño común, los tipos quedan sorprendidos. Es una historia, esa es, digamos, eso es inventado por un novelista, no. Eso fue lo que ocurrió. Por eso yo tuve la posibilidad de escribir a partir de eso, de esa nebulosa que hay. Es mentira, es cierto, lo dijeron, los cronistas se equivocan. Y ocurre que cuando va a León, Tacuabé los venden a un circo, a Tacuabé y a Uyunusa, ya los viejos habían muerto. La venden y a su hijita la venden en un circo y trabaja en un circo, Tacuabé. Como domador y como forzudo, etc. Pero ocurre en el León, él llega en el año 34,
En el año 31 ya había habido un movimiento obrero, porque Lyon era una ciudad que estaba fundamentalmente sostenida por el comercio de la seda y las hilanderías. Había 8.000 hilanderías, había más de 30.000 trabajadores aplicados a eso. En el año 31 hay una revuelta de los Canuts, se llama así en la historia, y en el año 34, cuando él va a Lyon, hay otra revuelta. Y después, en el año 47 y 48, hay una revuelta mayor que incluso obliga al rey a dimitir. Tiene que renunciar al rey. Es decir, llega este señor a un lugar donde es el centro de la revolución mundial. Es la primera vez que se izan banderas rojas y banderas negras en Lyon, en ese momento. Imagínense ustedes, este indio que hablaba y entendía, porque tenía gran habilidad para hablar francés. Se encuentra con eso, ¿y de dónde va a trabajar? Y va a trabajar en la hilandería. ¿Y con quién se junta? Se junta con otros desgraciados como él. Lyon es famosa no solo por esas tres revueltas. Mucho antes de que se hablara de marxismo, mucho antes de la Comuna de París. Era el movimiento de insurgentes más importante del mundo, ni en Alemania que estaban. En esa época había un cerro que domina Lyon, que se llama la Croix Rouge, que vivían todos los obreros, y había muchas hilanderías, había muchos talleres, pero vivían los obreros. Y eso es cierto, porque eso es comprobable. Había edificios, grandes edificios donde albergaban a los trabajadores falanterios, ¿no? Pero tiene una característica, Lyon, esa zona del cerro, digamos, la ciudad está debajo del cerro. Esas calles están todas comunicadas por túneles, porque vivían en la insurgencia absoluta. Estaban desde siempre, hicieron los edificios, hicieron los falanterios, hicieron esos grandes conventillos donde alojaban a los trabajadores, y hasta el día de hoy se pueden visitar los túneles. Es decir, a esa ciudad llega Tacubaya. A partir de su experiencia, que ha sido una experiencia trágica, encuentra y vive otro tipo de experiencia. Es decir, alguien dijo que Tacuabé fue visto de espaldas con una niña y que nunca más se supo. Yo tomo ese Tacuabé y lo sigo y lo hago caminar y sigue caminando hasta que termina la novela. Sí. No, que